está compuesta por múltiples frecuencias en realidad, ¿no? O sea, el hecho de que escuchemos, por ejemplo, un tono o este otro tono, son diferentes tipos de timbres, ¿no? Pero todo de alguna manera parte de las sinusoides. Son una onda senoidal, que es una forma de onda que si la analizamos aquí. Entonces es un analizador de espectro. Esto lo que nos va a mostrar es qué frecuencias hay, desde las frecuencias más graves, que lo vamos a ver aquí a la izquierda, hasta la derecha, que son las frecuencias más agudas. Una senoidal es aquella señal que solamente contiene una frecuencia en todo su espectro. Depende si es una nota grave, esa frecuencia va a estar más a la izquierda, siendo más grave, o más aguda, estando más a la derecha. Pero en una onda senoidal solamente hay una frecuencia. El hecho de que hablemos, por ejemplo, de una forma de onda SO, las SO son las ondas dientes de sierra, por la misma forma, ¿no? Se les da el nombre a este tipo de forma de onda. Una onda diente de sierra suena de esta forma. Eso suena mucho más rasposo que una onda senoidal. Pero en realidad la onda diente de sierra no es otra cosa más que la combinación de múltiples senoidales. Y es lo que ven con esas rayitas. Cada una de esas rayitas es una senoidal. Pero es una fundamental, que es la más grave y es la que tiene más volumen, por eso es la que vemos que llega más alta. Y se combina con otra, un poquito más aguda, un poquito más bajita. Y luego con otra, un poquito más aguda, y otra, un poquito más aguda, y así. Tenemos un montón de frecuencias, y esos son los llamados armónicos. O sea, los armónicos son todas las frecuencias que van a acompañar a la frecuencia fundamental. Y eso es bien importante entenderlo, porque justamente son los armónicos los que determinan el timbre que va a tener un sonido. O sea, que van a determinar si el sonido va a tener un carácter más profundo, o va a tener un carácter más rasposo. O sea, depende de cuántos armónicos tiene el sonido. Por ejemplo, de hecho, aquí hay una forma en el operador, es algo bien padre de esta cinta, en la que se pueden construir señales agregando armónico por armónico. Se puede ir desde la senoidal, y cada una de estas barritas representa otra senoidal. Esta es otra senoidal, y esta es otra senoidal, y esta es otra senoidal. Cada una, como se dan cuenta, cada vez más aguda. Conforme se van combinando esas senoidales, se va moldeando, se va creando el timbre de la señal. Si lo sumo con otras señales, o sea, si de repente combino otro oscilador y le doy volumen, le agrego más armónico, y de repente le combino otra más aguda con otra forma de onda y hace más armónico. Entonces todo depende justamente de cómo se llena nuestro espectro sonoro. O sea, todos los sonidos dependen de eso, o sea, de cómo empiezan a jugar diferentes frecuencias en todo el espectro. Y esas son las formas de onda. Justamente las formas de onda son cómo se combinan los diferentes armónicos a lo largo de todo el espectro. O sea, desde una forma simple, como la pura senoidal, hasta ondas complejas que tienen muchísimos armónicos. Pero mucho de eso depende también la fase, de regreso a lo que les mostraba hace ratito. Ese fenómeno raro que pasó de que tenía una señal y cuando la combiné con otra, en vez de que sonara más fuerte, se canceló. O sea, de que tenía esta señal, ¿no? En una fase normal, les digo, si pasa ese rollo de que una señal se suma con otra y crece su volumen. La fase, como aquí se muestra, va a determinar en qué punto va a comenzar la onda. Así como lo pueden ver en este diagramita. O sea, si comienza en el 50%, comienza al revés. Aquí. Eso es lo que llamamos una inversión de fase. Entonces, cuando una señal con una fase 0 la combino por igual con otra que está con la fase invertida, se cancela. Por eso es que pasa este rollo. Con la nota, a pesar de que los dos tienen todo su volumen, se canceló la señal. 51%. En 51% va a volver a haber un poquito de sonido. ¿Sí? La cancelación total solamente se da cuando tienes una inversión completa de la fase. Ahí te das cuenta, ya está en 51%,
Suena muy bajito, pero ahí está todo el señal. Entonces eso es bien importante que tomen en cuenta, porque depende cómo manipulan la fase. Pueden hacer, bueno, desde cosas tan drásticas como esta, cancelar completamente la señal. Pues aquí en este caso, como, ¿para qué quiero cancelar toda la señal? Pero hay ciertos trucos que se pueden utilizar, y eso lo puedo utilizar. De regreso en el ejemplo que les estaba poniendo aquí. Por ejemplo, puedo tener esta señal, en vez de tenerla en 50%, tenerla en 25%. Por ejemplo, en este punto, lo que va a pasar es que mientras una comienza aquí en 0, la otra comienza en la cresta de la onda, es decir, en el punto más alto de la onda. Eso genera, cuando se combina una con otra, un salto muy drástico de amplitud, lo que hace que inmediatamente el sonido que genere clic. O sea que si les laten los bombos que patean bien duro, es una técnica muy buena, entonces utilizar, en vez de la onda senoidal, que su ataque es suavecito, la combino con otra, con un 90% de fase, es decir, con 25% de su ciclo, y genera ese cliqueo. La fuerza de ese clic entonces va a depender de cuánto volumen le doy al oscilador que está desfasado. Si eso se combina con la modulación del pitch, fácilmente pueden sacar buenos kicks. O sea, ya todo dependería de la duración, también de los envolventes. Entonces, en algún punto puede ser que en vez de que sea el otro kick que había puesto como un sampleo, sean los bienes toperistas, el que hace el kick. Y así ya no depende de un bombo que alguien más hizo, es como un sonido propio. Y hay varias cosas, o sea, se puede de alguna manera dar un poco más de clic si de repente se combina con otro oscilador que tenga un micro envolvente, así chiquitito, que nada más genere como un cliqueo adicional en la patada. Las señales, esto igual puede ser con la forma de onda que se quiera. Podemos dibujarle más armónicos a la señal para que el clic tenga otro tipo de timbre. O quizá la señal filtrarla un poco y dar un poco de saturación. La saturación también es algo que muy comúnmente se va a utilizar para darle mucho cuerpo a los sonidos. Entonces la diferencia, ¿no?, entre utilizar una señal sin tener saturación a saturarla. Ya son técnicas que son bien frecuentes y, o sea, luego siempre me preguntan, ¿no?, que por qué mis rolas suenan así bien chiquititas, y digo las de mis artistas favoritos y suenan así gigantes, ¿no? Y ven que llegan al mismo volumen, ¿no? Ven los medidores y se ve que llegan igual, pero aún así, ¿no? La que uno hace así bien chiquitita y la de los productores top son así gigantes, ¿no? Y digo, hay muchísimas cosas, ¿no?, que se involucran en la construcción del audio. Y mucho tiene que ver en cómo se resaltan los armónicos. O sea, cómo los armónicos que contienen un sonido de alguna manera tienen más impacto, tienen más presencia. Y una de las tantas técnicas para hacer ese rollo es justamente la saturación. Entonces que luego se malentiende, porque luego se entiende la saturación como algo para distorsionar el sonido, y no necesariamente. La saturación se puede utilizar de una manera moderada para que los armónicos que contienen un sonido los magnifiquen. Entonces eso es la diferencia, ¿no?, entre un bombo que se oye bien flaquito, bien chiquitito, al mismo bombo se le estoy dando saturación, pero eso no quiere decir que lo estoy distorsionando. Le estoy dando más cuerpo, le estoy dando más presencia. Pero la diferencia, ¿no?, de por qué luego se escuchan así como unos mini bombitos y luego en otra hora se escuchan unos bombotas. Entonces, esta es una de las tantas cosas que hacen así. Entonces, en general, ¿no?, eso prácticamente todos los sonidos
sonidos que ustedes apliquen en algún punto pueden llegar a introducir cierto nivel de saturación y empezar a darle más presencia a las cosas, ¿va? Entonces son para mostrarles como un poco, ¿no? Como en algún punto pues se pueden de alguna manera construir todos los sonidos a partir de técnicas de sound design, ¿va? Entonces aquí les voy a mostrar como otro sonido rápido, ¿no? Para que complemente ese beat. El snare ahorita sí lo voy a dejar. Quiero poner aquí algunos hats para que se muestre un poquito más la forma en la que se puede modular dentro del beat. Disculpa, una pregunta mientras. Sí. De tus rolas de Beatport, ¿has usado tu síntesis en tus composiciones? Pues normalmente en mis tracks uso instrumentos que yo hago. O sea, no solo hago los sonidos, hago los instrumentos. Creo que ahí también entra mucho el trabajo de Max for Life. O sea, de una manera, pues, el operator está padre, sintes, ¿no? Que ya están hechos, son útiles, suenan muy bien, pero sí llega un punto en el que pues de repente uno quiere un poco más, ¿no? Y pues algo que a mí me ha dado desde hace bastantes años es pues, a crear mis propios sintes. Y pues, prácticamente toda la música que yo hago es también con los instrumentos que yo desarrollo. Entonces, sí, normalmente plugins, muy pocos plugins llego a utilizar. O sea, normalmente sí me hago mi plugin. Sí, pero luego depende del tipo de sonido que se busque. Claro. O sea, hay veces que igual es un sonido que yo sé que cierto instrumento ya lo da, entonces sí lo llevo a utilizar. Pero de repente busco ciertos sonidos que igual y por más que le muevo al sinte no llega a ese tipo de sonido en particular, pues hago el instrumento. Tardo menos haciendo el instrumento que tratar de buscar en otro lado saber qué sinte puede sonar de esa forma. Vale, digo que ahí es donde viene la parte de Max for Live o Reactor. Reactor es otro tipo de plataforma en la que uno puede diseñar sus propios instrumentos y a partir de eso pues ya hacer cualquier tipo de sonido. Entonces aquí les voy a mostrar otro ejemplito aquí. Por ejemplo, si quisiera hacer algunos platillos, unos hi-hats que de repente complementen esta base rítmica, o sea, hay ciertas formas en las que se puede hacer un hat. O sea, si lo que hacemos es combinar señales con muchos armónicos y esto lo combinamos una y otra vez a todos los osciladores, llega un punto en el que pueden crear sonidos que suenen como a metal. Entonces, si de repente empieza a hacer combinaciones de diferentes frecuencias, este tipo de texturas así como muy metálicas, muy disonantes. Si esto moldeamos las amplitudes, a usar envolventes cortitos, y ese tipo de envolvente lo utilizo en todos los demás osciladores. Esto puede ser una manera muy fácil de hacer platillos, como para hacer unos hi-hats. Si esto lo filtro y le quito los graves, dejando únicamente los agudos, es una forma fácil de hacer como sonidos como hats. Y por ejemplo aquí hay un control de time que de alguna manera puede regular la duración general del envolvente, ya sea que un sonido más largo, un sonido más corto. Entonces eso puede ser una forma fácil en la que en algún momento podría pues, simplemente pintar una serie de notas. Vamos a pintar aquí puros 16avos. Y ahorita de momento lo voy a poner solo a ese instrumento. Y ahí se pueden ir variando las frecuencias, depende de qué tipo de tonos que se quiera tener.
Y por medio de variaciones del time se podrían hacer como interacciones entre HATs abiertos o HATs cerrados. Y es algo bien padre de las modulaciones que se pueden hacer dentro del aire. Se les decía hace rato que cuando se da clic secundario en alguna perilla, hay la opción o de automatizar un parámetro o de modular un parámetro. Entonces, si decido modularlo, me lleva de vuelta al editor, nada más que en vez de pintar notas, pinto cómo se va a mover ese parámetro a lo largo del tiempo. Entonces, aquí yo podría determinar si pinto aquí con valores bajos, será el equivalente a que el tiempo del envolvente sea más corto, por lo tanto es como tener HATs cerrados. Si de repente un parámetro lo pinto con un valor más alto, será como que el envolvente sea más largo, o sea que eso simularía como un HAT abierto. Esto ya no depende de en qué momento determino que un HAT sea abierto o sea cerrado. ¿Qué es lo que luego se haría cuando uno quiere un HAT cerrado y un HAT abierto? La diferencia es que aquí realmente no hay dos instrumentos, es el mismo instrumento, nada más cambia la duración de su envolvente, siendo de repente tiempos más largos o más cortos. Como pueden ver ahí se va automatizando ese parámetro. Ya puede complementar ahí el bit que se tiene ahorita con el kick y la tarola. Muy básico, ¿no? Es un pequeño bit en donde, pues, digo, muchos de los sonidos se pueden tal cual así diseñar desde cero. Hay otras formas, igual como más creativas de interactuar con cierto tipo de sonidos. Y eso que acabas de hacer, se puede hacer igual cuando pinta, es un ¿cómo se llama? Pero es control K. Se puede hacer igual, o sea, activar y desactivarlo. No, el control K más bien lo que hace es mapear por eso. teclas de tu teclado. Y puedes activar y desactivarlo. En este caso no tanto, porque lo que hace es al activar un mapeo por medio del teclado de tu computadora, son cosas de encendido y apagado. Este no es tanto encendido y apagado, estos son controles graduales. Entonces, aquí los parámetros que se están modulando no son solamente on y off, son valores que van desde un 0% y gradualmente hasta un 100%. Entonces es algo padre aquí, que no dependo de directamente un HAT que sea cerrado y uno que sea directamente abierto. Uno puede ser como interabierto y cerrado. Puede ser de alguna manera más dinámico por lo mismo, porque no se depende de que o es abierto o es cerrado. Pueden ser como a la mitad. ¿Cómo sacó lo rojito? Dándole modulation a los parámetros. O sea, la perilla que se quiera modular. O sea, se puede hacer con cualquier cosa. O sea, si quiero de repente modular un filtro, le doy clic secundario y Show Modulation. Y automáticamente nos va a llevar a ese entorno para ir con el lapicito. Puedes directamente pintar qué step va a tener un valor más alto o un valor más bajo para esa perilla en particular. Bueno, ahorita lo que estoy modulando es el filtro. Aquí yo podría determinar que de repente cierta nota tenga un filtro más grave cuando lo pinto más abajo, o un filtro más agudo cuando lo pinto más arriba. Bueno, aquí serían como todas las notas con un filtro muy agudo. Tan agudo que ya ni suena. Pero puedo pintar algunas notas que tengan un filtro más bajo. Que baje y luego vuelve a subir. Ahí lo que se va a ver es tal cual como el parámetro al que yo le di Show Modulation. Ahí se va viendo cómo se va trazando su modulación. Entonces llega un punto en el que pueden tener un montón de parámetros modulados de manera simultánea. Aquí estoy modulando tanto el time y aparte el filtro. Podría de repente también modular la frecuencia de algún oscilador. También pintar ahí los cambios que quiera, está medio raro. Y lo que sea, o sea, en realidad pues, es el parámetro que uno quiere, es una función de live que no aplica solamente para el operator, aplica para cualquier dispositivo de live.
Entonces, como la idea que en algún punto los sonidos puedan hacerlos cada vez más dinámicos. Que de alguna manera sí, pues dependan de cómo van a pintar las notas a lo largo del tiempo, pero también dependerá de cómo el sonido va a moverse a lo largo del tiempo. Una pregunta, ¿cómo sacaste las notas donde hiciste el bombo y el kick y el hit? ¿Cuál? Ajá, eso que está ahí ahorita, ¿cómo lo sacaste? Con doble clic en algún clip vacío. Cuando normalmente la ventana de sesión así aparece, no hay nada. En el momento que se le da doble clic, Ok, ya. directamente te va a pintar un clip de un compás y ya está listo para empezar a pintar las notas. Los kicks, snare, hats. Y dentro de ese mismo clip es que se pintan las modulaciones. Una vez que se le da show modulation, una vez que se da show modulation, nada más que en vez de mostrar el pianito como el piano roll, lo muestra como una línea de automatizaciones. De hecho, justamente aquí aparecen los encabezados que muestran qué es lo que estamos pintando, si las notas o los envolventes. Los envolventes son justamente las automatizaciones. Con el lapicito, en vez de pintar notas tal cual, a través de esa línea roja se pintan valores para la perilla que estamos modulando. En este caso, esos corresponden al tiempo del envolvente. Por eso es que cuando pinto la línea aquí más abajo, el hat se oye más cortito. Y cuando en algún step subo la línea, se va abriendo cada vez más ese hat. O abrirlo más. Entonces, tal cual como que va secuenciando a través de modulaciones. Ese es el caso, ¿no? De ese tipo de sonido. Bueno, hay otras formas un poco más locochonas de repente usar ciertos instrumentos. Esto al momento de utilizar cierto tipo de sensibilidades. Bueno, lo de vuelta aquí al clip MIDI. O sea, voy a poner una en donde solamente es el puro kick. Y las automatizaciones, ya sea por decir que ya armamos la rola, ¿se van a escuchar en toda la rola o podemos hacer que solamente se escuchen en algunas partes? En este caso, las modulaciones es importante que tomen en cuenta que son dentro del clip. Entonces, mientras ese clip esté sonando, en el lapso de tiempo de ese clip, ahí va a estar la modulación, pero en otros clips no. Entonces es bueno que se tome en cuenta, porque por ejemplo ahorita este clip es diferente que este otro. O sea, puedo tener aquí una secuencia con hats. Y ahí no suena la modulación, porque la modulación la pinté en esta. O sea que sí se vuelve específico. Y en este caso se vuelve específico por el clip específicamente. Hay otros tipos de automatizaciones que se pintan más bien en otra ventana, en la ventana de arriba. Y esos de alguna manera dependen de un timeline más bien, donde tú decides si la automatización va a ir, no sé, del compás 9 al compás 17. O sea, nada más los dibujo donde quiero, Ajá. ya el espacio y ya otra vez. Exactamente. Si aquí sí dependen de un timeline, aquí más bien dependen del clip. Entonces sí es diferente, sí es bueno que se tome en cuenta porque en live hay estos dos dominios de automatización, la que está dentro del clip y la que está en la pista, la que está en el canal de la regla. Y ahora que tengamos elementos dentro de la otra ventana se va a ver mejor esa relación. ¿Sí? Entonces, ya les pongo aquí como otro ejemplito de algo que es como bien importante también en la movilidad, en la dinámica que tienen ciertos instrumentos, que es otro mensaje MIDI esencial, que son los velocities. O sea, los velocities de alguna manera lo que va a determinar es la intensidad con la que se toca una nota. ¿Cómo lo sacó? El velocity se muestra aquí abajito, de hecho, aquí en la barra inferior del piano. Si no aparece de plano visible, con este triangulito se visualiza o se oculta esa ventana. Normalmente aparece, pero muy pequeña esa ventana, lo podemos estirar para que nos vea un área más grande.
Y esto, como estándar MIDI, esto refleja la intensidad con la que se indica que se toca una nota. Para esto se malentiende al volumen de la nota, pero no es el volumen de la nota, porque de hecho se van a dar cuenta que aquí puedo pintar una nota más bajita y aquí una nota más fuerte, pero cuando reproduzco el clip, exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, lo que es importante entender con esto es que esto es un mensaje MIDI simplemente. O sea, realmente esto no es un control de volumen, más bien. Esto es un indicador de qué tan fuerte se toca una nota, pero ustedes deciden qué es lo que van a hacer cuando una nota la pintan con un velocity más alto, con un velocity más bajo. O sea, lo más común, y es lo que más tiene sentido, es que una nota que tiene un velocity bajo suene con menos volumen, y una nota que tiene un velocity alto suena con más volumen. Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Vale? De hecho, ahorita ni siquiera pasa eso. Puedo tener una muy bajita, una muy fuerte, porque pues como lo hice a través de un instrumento desde cero, pues Live no es suficientemente inteligente para saber que no quieres que con el velocity cambie, que quizá no, o sea, quizá vamos a querer hacer otra cosa. Ahí ya lo tendrías que guardar como sample. No, se puede especificar siempre en los instrumentos o en los dispositivos hay asignaciones que dicen velo, que es justamente qué es lo que va a pasar cuando muevan el velocity. Por ejemplo, ahorita en este caso, que estoy en el operador, si muevo este velocity, ahorita está en cero, por eso es que no pasa nada cuando toco notas fuertes o débiles. Entonces, si le doy un 80% en los diferentes operadores. Ahora sí, ya si tengo una nota con un velocity alto, suena más fuerte, si tengo una nota con un velocity bajo, suena más bajito. Porque ya le indiqué al instrumento que lo que quería hacer con el velocity era mover el volumen. Pero ese es como el primer caso. ¿Sí? Una pregunta. Para que suenen ahorita las notas que acabas de escribiste, ¿qué es la parte que tienes que activar? Donde viene ¿cómo es la parte azul? ¿Sí? Para que suene el clip tiene que estar, hay que darle play, pero desde el clip. Porque es una cosa, porque puede ser que el clip esté desactivado y aunque le demos play a la, no va a sonar. Porque el clip no está reproduciéndose. Entonces hay que darle play también a los clips y ya directamente debe estar sonando. ¿Quisieras tu duda? No. ¿O cuál era tu duda? Sí, esa es mi duda. Lo que pasa es que no lo... ¿Se la puedo sacar? A ver. A lo mejor tengo... Es el botón de la audífono. Ah, no, tienes que prender.